Ahora, ¿qué pasó? Entonces, estas directrices del IPCC hacen como una clasificación de dónde provienen las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, se clasifican las emisiones que generan o que se generan o provienen del sector energía, las emisiones que se generan en el sector de procesos industriales y uso de productos, las emisiones que se generan en el sector agricultura, las emisiones que se generan en el sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra, y las que se generan en el sector desechos, ¿no? Entonces, cada sector tiene pues actividades específicas. Entonces, cada metodología, cada sector tiene metodologías de cuantificación que son específicas también. Todas estas son diferentes. Ahora, ¿qué actividades en el sector energía generan emisiones de gases de efecto invernadero? Por ejemplo, en el sector energía se generan emisiones por la quema de combustibles y por las emisiones fugitivas de actividades. Por ejemplo, en la quema de combustibles se generan principalmente las emisiones de CO2, de metano y óxido nitroso. ¿Y qué actividades generan esas emisiones? Por ejemplo, la producción de electricidad, ¿no? Son una de las principales fuentes de emisiones de este sector. También todo lo que es los modos de transporte. Tenemos las emisiones que se generan, por ejemplo, cuando en las actividades de la aviación comercial, en las operaciones de los ferrocarriles, en la navegación marítima y sobre todo en el transporte terrestre, ¿no? Entonces, hay diferentes fuentes de emisiones en este sector y estas son como que las principales. Y digamos, cada fuente de emisión, en este caso, se da principalmente por el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Aquí en el sector energía no se contabilizan las emisiones generadas por energías renovables, por ejemplo, ¿no? No entran. ¿Por qué? Porque lo que se estima son las emisiones que se generan por la quema de combustibles fósiles. En el sector procesos industriales y uso de productos, las actividades, se contabilizan las emisiones que se generan, por ejemplo, en la industria de los minerales, ¿no? Un ejemplo representativo de las emisiones en este sector son, por ejemplo, la producción de metano, la producción de cemento, la producción de cal, la producción de vidrio, de carbonatos, ¿no? Otra industria también es la química, ¿no? Por ejemplo, la producción de ácido nítrico, de amoníaco, de carburos, ¿no? Y la producción también de las industrias de los metales, ¿no? Como es el hierro, acero, zinc, aluminio, ¿no? Entre otras. Esta metodología tiene un listado de las diferentes actividades que generan emisiones y las va ubicando según sector. En el caso del sector agricultura, por ejemplo, las principales fuentes de emisión son las que están asociadas a la ganadería, específicamente la fermentación entérica del ganado vacuno, es uno de los principales, también por el manejo de estiércol, ¿no? En este sector los gases principales que se contabilizan son el metano y el óxido nitroso, no entran el CO2. En el sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, la principal fuente de emisiones se debe al cambio del uso de la tierra, ¿no? A las transformaciones que sufre la tierra, y en esas transformaciones es donde se generan las emisiones de CO2 principalmente. También se generan emisiones de óxido nitroso, pero esto es principalmente cuando ocurre quema de biomasa, ¿no?
En el sector desechos, las actividades, las emisiones que generan, las actividades que generan estas emisiones principalmente están relacionadas a la eliminación de desechos, ¿no? Que generan principalmente el metano. La incineración de desechos también, que generan metano, CO2, óxido nitroso, y el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Esos son los, digamos, los sectores de mayor atención en las que se generan las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, a modo de resumen de esta primera parte que hemos identificado como el problema del cambio climático, es que estas actividades, las actividades humanas, son las que están generando las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, como somos nosotros los responsables de estas actividades, también somos nosotros los que tenemos que dar la solución, ¿no? La solución para poder lograr el crecimiento económico de un país, porque no podemos parar, ¿no?, el desarrollo de las industrias, no podemos parar el crecimiento económico, el desarrollo de nuestro país, pero sí lo podemos hacer, podemos crecer como país, pero bajo un enfoque de crecimiento bajo en carbono. Y ahí es donde entra las actividades relacionadas a la mitigación de gases de efecto invernadero, ¿no? Ahora, quería comentarles un poco de cuál es yo no sé si ustedes tienen alguna noción sobre cuál es nuestro perfil de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles ustedes consideran que en nuestro país son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero? Tal vez me gustaría, si alguien se anima a poder mencionarlo, qué es lo que considera que puedan ser las actividades que en nuestro país pueden generar mayor emisiones. No sé si alguien se animaría. ¿No? ¿No se animan? Eh, bueno, si me permite, podría Sí, ser la agricultura. sí, La sí, agricultura y bueno, el cambio de uso del suelo, ¿no? Porque al menos en la región norte de Perú, en la región Piura, suele suceder que muchas de las laderas de los cerros queman todo, queman el suelo o talan los bosques para poderlo convertir en zona de cultivos. así es. Una ganadería básica, pero perdón, una agricultura básica de sustento, pero igual se van talando todos los bosques y va siendo o para ganadería o para la agricultura. Así es, así es. Disculpa, no pude ver tu nombre. Ah, Adriana. Adriana, muy bien, Adriana. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo me había pasado, pero eh, pensé que había terminado. Pero efectivamente, el, la, el uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra y silvicultura es el sector, eh, digamos, más importante en nuestro país que genera emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Este pie que les estoy mostrando es la distribución de cómo aporta cada sector a las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú en el año 2014, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que casi el 50%, ¿no?, en términos generales,
O sea, el 45% de nuestras emisiones como país provienen del uso de la tierra, cambios forestales y agricultura. El otro sector que le sigue, ¿no? Es el sector energía. Y luego ya viene el sector agricultura, ¿no? Después viene el sector desechos y último, pero no menos importante, es el sector procesos industriales y uso de productos. Disculpe. Sí. Sí, el cambio de uso de tierra, pero entendido como el cambio de uso que va desde un uso de la tierra, o bueno, desde una cobertura que permite ser un sumidero a otra que no lo es tanto. Porque el cambio también es viceversa. O sea, cambio significa de un lado o de otro. Entonces, no sé si exactamente el cambio de uso de la tierra sería la palabra más adecuada, o tal vez un uso menos apropiado, menos amigable con el clima, si se quiere. Sí, efectivamente, las principales, efectivamente, las emisiones se generan en este sector por el cambio de uso de la tierra que se da cuando, por ejemplo, cuando cambian de tierras forestales a tierras agrícolas, cuando cambia de tierras forestales a otros usos, ¿no? A diferentes usos. Ahí es donde se da la emisión, porque digamos las tierras forestales o los bosques son sumideros de carbono, pero cuando se deforesta, cuando se le hace algún cambio o cuando sufre algún cambio de actividad del suelo o de la tierra, es donde se liberan las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y este es el nombre, los nombres que ustedes ven en este PAI son nombres como convencionales en el sentido de que estos nombres no cambian, todos los países lo utilizan porque es una convención de cómo citarlos, las emisiones que se generan, ¿no? En este sector. Ciertamente, a veces los nombres no son muy amigables, pero digamos, es la forma en la que todos los países comprenden o reportan las emisiones que generan por las actividades que están dentro de ese sector, ¿no? No sé si a eso se refería con el cambio de un uso de un nombre más amigable. Sí, sí, entendía que el término es una convención, es un término que todos usan, solo para aclarar nomás algunos detalles, Sí. porque eso puede llevar a confundir, ¿no? Si alguien quiere hacer, por ejemplo, una reforestación, si se quiere, eso también es cambio de uso de la tierra, pero en sentido inverso, ¿no? Sí, solamente era para apuntar eso, nada más. Sí, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo les comento, yo soy especialista en inventario de gases de efecto invernadero, pero digamos, mi especialización, valga la redundancia, es en el sector energía. Entonces, pero sí, pero eso no quita que en términos generales, ¿no? Digamos, pueda explicar también un poquito, o de modo general, un poco cuáles son las principales fuentes de emisiones dentro de ese sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este PAI nosotros, ¿qué conclusión podrían tener, por ejemplo, en términos de mitigación de gases de efecto invernadero cuando vemos este PAI? ¿Qué es lo que primero se les vendría a la cabeza si ya sabemos que que las emisiones están generándose en estos sectores? No sé si alguien podría hacer algún comentario, ¿no? Sobre qué tipo, viendo este PAI, ¿qué podría aventurar a decir hacia dónde se irían nuestras acciones de mitigación? Sí, si me permite. Sí, claro. Gracias. Creo que definitivamente está en el ámbito del sector de agricultura, ¿no? El sector porque tenemos agricultura por un lado y cambio de uso de la tierra que tiene ambas cosas que ver, ¿no? Están muy relacionadas. Entonces, pues, el tema podría centrarse, o se podría hacer mucho en el tema de ajustar un poco las políticas públicas en ese ámbito.
Eso ayudaría bastante, si se norman bien, si se legisla bien, y no solamente eso, sino también si se controla bien, porque cierto es que somos un país que tiene bastantes normas y muy buenas, muchas, pero el problema no radica en ello, sino fundamentalmente en el control de las mismas y en el tema de evitar, ¿cómo se llama? De evitar ay caramba, se me escapó la palabra de evitar que se maneje mal el, el mismo uso de la tierra, pero esto, bueno, por parte de las autoridades fundamentalmente, ¿no? De la corrupción, eso quería decir hace rato, que es un Sí, tema que por más que lo querramos está ahí, ¿no? Latente. así es, así es, así es. Así es, muy bien, sí, efectivamente, efectivamente esta, eh, eh, digamos, las políticas públicas para poder hacer frente, ¿no? Eh, requieren de esta información, ¿no? Entonces, en ese sentido, más adelante les voy a comentar, pero esta información que ustedes ven aquí, este PAI, es, es la información base, ¿no? Que todo territorio requiere para poder gestionar las emisiones de gas de efecto invernadero, porque así puede visualizar dónde tiene que centralizarse o focalizarse sus intervenciones en temas de gases de efecto invernadero. Entonces, de por sí nosotros, por ejemplo, sabemos que a nivel país, sabemos que nuestras emisiones se generan principalmente en el uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra. Entonces, nuestras políticas, o sea, más adelante voy a comentar, pero tenemos compromisos entonces de reducción de emisiones y entonces en base a esta información el país debería concentrar sus esfuerzos en aquellas que son las principales fuentes de emisión, ¿no? Entonces, para esto es que sirve tener como herramienta un inventario de gases de efecto invernadero. Y eso es efectivamente, un inventario de gases de efecto invernadero es una herramienta de planificación para la mitigación de gases de efecto invernadero por la información que nos da, ¿no? Ahora, aquí básicamente en esta gráfica lo que podemos ver es, en este sector vemos que a nivel sector son, ¿no? Pero luego aquí ya podemos ver cuáles son esas principales fuentes de emisiones dentro de cada sector, ¿no? Por ejemplo, en UTCUS, ¿no? Vemos que una de las principales fuentes de emisiones son las tierras forestales que se convierten a tierras agrícolas, ¿no? Eso ya sabe, creo que todos los que están aquí tienen bastante o estamos bastante convencidos de esto, ¿no es cierto? Y también lo que sí ocurre en nuestro país también es que tenemos fuentes de sumideros, ¿no? Que son las tierras que se convierten a tierras forestales. Eso en el caso del sector USCUS. En el caso del sector energía, por ejemplo, ¿cuáles son las principales fuentes de emisiones en el sector energía? Sabemos que es, por ejemplo, el sector transporte, ¿no? Es uno de los sectores que tiene, por la gran cantidad de, digamos, de parque vehicular, a diferencia de otros países, ¿no? Los perfiles de emisiones por ejemplo, varían según, digamos, según las actividades económicas de los países, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, es UTCUS, pero hay otros países que su principal fuente de emisión, por ejemplo, es energía. O, por ejemplo, en Uruguay, por ejemplo, la principal fuente de emisión es la ganadería, ¿no? Entonces, entonces así cada país va teniendo su perfil de emisiones y cada país va formulando su planificación, sus políticas de planificación de reducción de emisiones de acuerdo a, digamos, a las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, en el sector procesos industriales, la principal fuente de emisión es la producción del cemento, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? ¿Y por qué? Porque en la producción de cemento hay en el proceso se utiliza el clinker, ¿no?
y cuando se procesa el clínker es ahí donde se generan las emisiones de CO2 y es importante, ¿no? Por eso es que a nivel nacional ustedes pueden ver que la producción de cemento, digamos, tiene prácticamente es el 4%, prácticamente, ¿no? Porque lo otro luego es poquito a nivel nacional. En cambio, la producción de cemento sí es importante como fuente de emisión a nivel país. En el caso, por ejemplo, del sector agricultura, la fermentación, aquí ha variado un poquito, pero los suelos agrícolas y la fermentación entérica, pues, o sea, digamos, la política en la agricultura y en la ganadería son las principales, digamos, actividades que están generando emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? Y ahí es donde también, digamos, es un foco importante que el país debe considerar para las políticas públicas, ¿no? Entonces, esto es, en resumen, si uno quiere saber cuáles son nuestros niveles de emisiones, en esta gráfica se puede resumir cuáles son los sectores más importantes y cuáles son, de esos sectores, cuáles son las principales actividades, ¿no? que son más importantes dentro de cada sector. Bueno, entonces, hasta ahí un poco es importante, como les decía, si queremos hacer una planificación de mitigación, primero es importante saber cuáles son las principales fuentes de emisiones de nuestro país para luego hacer la acción, ¿no? Entonces, ya sabemos que nuestra principal fuente de emisión está en el sector UTCUS, ¿no? Lo voy a abreviar. En el sector energía, luego está en el sector agricultura, ¿no? Principalmente esos son los tres sectores que prácticamente supan el 90% de las emisiones de nuestro país, ¿no? Y los otros sectores aportan, pero digamos no son tan relevantes en términos numéricos de porcentaje, ¿no? Entonces, como les mencionaba, como país en desarrollo nosotros no podemos dejar de producir, no podemos dejar de seguir teniendo estas actividades, pero lo que sí podemos hacer es ver alternativas, ¿no? Tecnológicas, de buenas prácticas, ¿no? Para que podamos seguir creciendo económicamente, pero con un enfoque de crecimiento bajo en carbono. Entonces ahora ese campo de la búsqueda de un crecimiento bajo en carbono a largo plazo se traduce en mitigar los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ¿qué es mitigar gases de efecto invernadero? ¿Qué es la mitigación de gases de efecto invernadero? Entonces, la mitigación de gases de efecto invernadero es la intervención humana, ¿no? Porque como les mencionaba adelante, el problema no son los gases que se generan de forma natural, sino son los gases que se generan por las actividades humanas. Por eso es que la mitigación viene a ser también la intervención que el humano tiene que hacer para poder reducir los gases de efecto invernadero o mejorar los sumideros, ¿no? Hablando de los bosques, ¿no? Para limitar de esta manera el impacto en el cambio climático futuro, ¿no? Entonces, ¿qué son estas medidas de mitigación? Como les mencionaba, son acciones concretas, ¿no? Son acciones concretas que son implementadas no solamente por actores estatales, sino también no estatales, o también, por ejemplo, los pueblos indígenas originarios, o cualquier persona que pueda contribuir con una buena práctica o con la aplicación de una tecnología que sea bajo en carbono, está implementando una medida de mitigación porque está reduciendo gases de efecto invernadero, ¿no? O porque está incrementando las absorciones de gases de efecto invernadero. Entonces, estas medidas de mitigación, ¿no?
que son reducciones, que son acciones que reducen gas de efecto invernadero, contribuyen a la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional. No sé si alguno de los participantes ha oído hablar de unos compromisos de reducción de gas de efecto invernadero que el país ha asumido ante la Convención Marco de las Naciones Unidas. Me gustaría saber si alguien, por favor, se anima a comentarlo. O por el chat también, si desean, pueden comentar si alguno de ustedes ha oído hablar de esto, de este compromiso que el país ha asumido ante la Convención Marco de las Naciones Unidas. Sí, nosotros tuvimos una clase, aparte también por el trabajo mismo, eh, son los compromisos que se hicieron en la Cuarta Comunicación, si no me equivoco, de Perú. Y bueno, y tienen todo un manual para como parte, ¿no? Como una hoja de ruta. ¿Con quién tengo el, disculpa? No Con sé si al Fabiola momento Guzmán. Fabiola. Sí, Ah, Fabiola, ¿qué tal? Fabiola de Ecuador, ¿no es cierto? sí, 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 así es. Listo. Sí, Fabiola. Todos los países, eh, todos los países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas y que han ratificado el Acuerdo de París, se han comprometido en diferentes porcentajes o en diferentes formas a reducir gases de efecto invernadero. Y es un compromiso vinculante, quiere decir jurídicamente vinculante. O sea, todos los países ahora tienen que cumplir esos compromisos que han asumido cuando han ratificado el Acuerdo de París. Y entre ellos está pues Ecuador, Perú, casi la mayoría, ¿no? Casi la mayoría de los países que forman parte de la convención han asumido compromisos. Entonces, esos compromisos, en, en resumidas siglas, se le dice NDC, o sea, contribuciones determinadas a nivel nacional. Y esas medidas de mitigación, las diferentes medidas de mitigación que un país pueda implementar pueden contribuir a esos compromisos, ¿no? Y ahí nomás quería aclarar, esos compromisos ha sido un documento aparte que no está en las comunicaciones nacionales. Luego más adelante voy a hablar sobre las comunicaciones nacionales y los otros reportes que tenemos de la Convención. Pero es un documento aparte, es un documento específico que cada país ha presentado a la Convención Marco de las Naciones Unidas, estipulando claramente cuál es su compromiso, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, el compromiso ha sido de reducir el 30% de nuestras emisiones al año 2030 respecto a una línea base del año 2010, ¿no? Una línea base del 2010, a partir del 2010. Y así cada país ha tenido, digamos, ha fijado su meta, ¿no? Entonces, todas las iniciativas de mitigación que cada país pueda implementar va a contribuir a esta meta, ¿no? Ya, entonces, para que una medida de mitigación sea realmente catalogada o realmente sea o cumpla el objetivo de mitigar gases de efecto invernadero, tiene una serie de elementos que debe cumplir. Por ejemplo, las medidas de mitigación son medidas que son aplicables en un territorio. Perdón si me refiero solamente a peruano. Son medidas aplicables dentro de un territorio, ¿no? Y tienen que ser técnicamente viables. O sea, una medida de mitigación no puede ser una acción o una tecnología que no sea viable de implementar, porque no podría ser una medida de mitigación.
la medida de mitigación tiene que generar reducción de emisiones o tiene que incrementar el carbono, ¿no? Que tienen que ser adicionales a una línea de base de emisiones o de remociones que ha establecido el país, ¿no? Tiene que tener también, tiene que contar con información referencial que sea cuantificable en términos de costo, de potencial de reducción de emisiones, así como se tiene que saber dónde va a ser aplicado, ¿no? El ámbito de aplicación, tiene que establecerse quién va a ser la entidad que va a ser responsable de la implementación y del periodo de la implementación. Estas medidas de mitigación tienen que estar articuladas a los objetivos de la Ley Marco sobre Cambio Climático. En este caso, nosotros como país, Perú tiene una Ley Marco sobre Cambio Climático, donde se establecen que los 3 niveles de gobierno ahora tienen compromisos, tienen que implementar medidas de mitigación, ¿no? Entonces estas medidas de mitigación tienen que estar articuladas a esas políticas, planes y programas que están dentro de los 3 niveles de gobierno, ¿no?